¿Qué tal? Con gusto les saludo nuevamente. Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna. Tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. El nombre de esta sesión es Tener evidencia hace la diferencia. Y junto con ustedes, desde la seguridad de su hogar o donde se encuentren, revisaremos información sobre la manera de identificar datos de investigación como formas de validar. Esto como parte del proceso que se sigue para desarrollar el aprendizaje esperado. Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. Para esta sesión de Tener evidencia hace la diferencia, los materiales que vamos a necesitar son cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de nuestra sesión, las cuales podrán resolver posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que les propondré. Vamos a hablar sobre los datos de investigación que sustentan los argumentos de un debate, que consisten en la confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema, por lo que es importante respaldar nuestros argumentos en evidencias comprobadas. Este conocimiento les servirá mucho en varios aspectos de su vida, ya que el mundo está hecho de diferentes puntos de vista. Habrá situaciones en las que tendremos que defender nuestra opinión. Así que entremos en práctica. Para debatir hay que partir de un tema, así que partiremos de uno. ¿Qué piensan ustedes sobre la acción de quemar basura? ¿Están a favor? ¿En contra? Vamos a escuchar la lectura de un fragmento del artículo La basura en su lugar, del periodista Guillermo Cárdenas Guzmán. Quizá este texto nos dé una respuesta muy sorpresiva al respecto. ¿Quemar o no quemar? La incineración fue estigmatizada hace muchos años porque generaba dioxinas y furanos. Pero a lo largo de los años hemos visto que esas emisiones se redujeron drásticamente en Europa, Estados Unidos y Japón gracias a los avances tecnológicos. Las dioxinas y furanos son compuestos químicos residuales que al ser liberados a la atmósfera se depositan en el suelo y la vegetación y tardan muchos años en degradarse. Resultan tóxicos incluso a muy bajos niveles, pueden afectar diversos órganos vitales e incluso son potencialmente cancerígenos. Las plantas incineradoras son una opción viable tanto desde el punto de vista energético como ambiental, pues si funcionan bien contribuyen a reducir emisiones de gases de efecto invernadero como metano y CO2, que se liberan a la atmósfera cuando los desechos se confinan en rellenos sanitarios. Bueno, como escuchamos, nos damos cuenta que sí hay un impacto de la incineración de basura en nuestro medio ambiente. Continuemos. ¿Quemar o no quemar? La explicación de estos resultados es que mientras en los incineradores se controlan las emisiones de gases de efecto invernadero, en el composteo y el tiradero de basura, estas se acumulan. En el relleno sanitario y en la composta, estás acumulando biomasa, que por la actividad microbiana genera gases de efecto invernadero. En cambio, en la incineración no. Simplemente metes los residuos y acabas con el problema, pues se regresan a la atmósfera los mismos gases que la produjeron. En contraste, grupos ambientalistas y otros expertos en el tema consideran que la incineración de residuos acarrea más problemas de los que busca resolver. En lugar de promover estrategias para reciclar, recuperar y reutilizar materiales, con esta tecnología se fomenta la producción y dependencia de los desechos. Observemos cómo este tipo de investigaciones siempre aporta datos muy precisos. ¿Quemar o no quemar?
A nivel internacional, las mejores prácticas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos buscan primero su reducción y reuso, después la recuperación de energía y como última alternativa, su confinamiento al relleno sanitario. Se quemen o se envíen a un relleno sanitario, estos desechos van a impactar de una u otra forma al medio ambiente, así que tarde o temprano tendremos que decidir qué hacer con ellos. Si tomamos conciencia y evitamos en medida de lo posible generar desechos, vamos a estar mejor. Bien, fue un texto algo largo, pero nos dio varios elementos en qué pensar acerca del tema de incineración de la basura. Recuerden que al inicio de la sesión mencionaba la palabra argumentos. Estos tienen la función de defender de forma razonada nuestra opinión para que las personas que nos escuchen la conozcan y puedan sentirse convencidas de que es correcto. Es decir, pondremos en juego la función apelativa del lenguaje, donde nosotros, como emisores, tenemos la intención de convencer o influir en el receptor y que adopte una postura determinada, ya sea a favor o en contra. En el caso del artículo que leímos, se cuenta con datos proporcionados por un investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ello hace que los argumentos tengan mayor credibilidad y, por lo tanto, pueden influir de alguna manera en la forma de pensar y actuar de las personas con respecto al tema que trata el artículo. Para que nuestros argumentos sean creíbles, necesitamos que cumplan ciertas características. Una de ellas es que sean coherentes, es decir, que exista una correspondencia entre lo que se expone y lo que se defiende. En el artículo Quemar o no quemar, escuchamos los argumentos que expone el autor, los cuales se derivan de una investigación y de experiencias en otros países, lo que permite tener un panorama de la postura del investigador acerca de las ventajas de las incineradoras como alternativa para el procesamiento de basura, así como de su posicionamiento con respecto al problema de la basura y sus efectos en el medio ambiente. En un debate, cuando dos o más personas exponen sus argumentos sobre un tema, cada uno buscará convencer a la audiencia de estar a su favor, por lo que la claridad y el momento preciso de la intervención son determinantes para que una argumentación tenga fuerza y contundencia. Para complementar lo que hemos estado revisando, los invito a que me acompañen a ver la participación de Yael, un alumno de tercer grado, quien nos comparte el siguiente video. ¿Qué tal, compañeros? Les quiero explicar de forma sencilla lo que debemos de hacer dentro de los debates. Obviamente debemos de expresar nuestra opinión sobre el tema que seleccionamos. Para ello deberemos prepararnos, por lo que investigaremos en diversas fuentes, de modo que contemos con recursos suficientes para argumentar sólidamente nuestros posicionamientos. Es decir, para convencer a quienes nos escuchan que estamos en lo correcto. Y lógicamente haremos nuestro mejor esfuerzo por ser los ganadores. Para ello deberemos cuidar nuestros recursos expresivos y contar con argumentos contundentes. Algo que hemos aprendido es que debemos apoyarnos en fuentes confiables y dentro de ellas se encuentran consultar páginas que terminen en .gov, .org y .edu. Además debemos tener en claro que los datos que de las investigaciones se obtienen pueden resultar muy útiles, pues por un lado pueden cuantificar y por el otro cualificar. Con esto me refiero a que podemos obtener datos numéricos y conocer cualidades del fenómeno o sujeto de estudio. Entonces, si por ejemplo quiero defender una postura donde se sustente que debemos evitar el consumo de productos derivados de animales, una investigación apropiada puede ser la encuesta de sacrificio de ganado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde los resultados, en este caso de España, muestran cifras y descripciones del número de animales sacrificados y describe los métodos utilizados. Les invito a prepararnos
para que cuando participemos en un debate mostremos que nuestra opinión tiene la fuerza suficiente para ser escuchada y valer. Para ello, sugiero que hagamos uso de los recursos discursivos, a fin de lograr mayor impacto en los receptores. ¿Recuerdan cuáles son? Pues, por ejemplo, describan. Ocupemos adjetivos para que todos puedan hacer una imagen mental de lo que exponemos. Aprovechen la hipérbole, es decir, exageren, ya sea hacia lo positivo o lo negativo. Depende de su postura sobre el tema. Y una opción más, aprovechen la ironía, digamos, lo contrario, pero con toda intención, y marcándolo con la voz. ¡Hasta luego! Su compañero Yael nos habló de la importancia de validar nuestros argumentos, por lo que es muy importante hacer una buena investigación para fundamentar nuestros argumentos, para defender o contraargumentar con información que respalde nuestras intervenciones en un debate. Y por ello nos enfocaremos en los datos que se obtienen a partir de una investigación. Empecemos por decir que, de acuerdo con la Universidad de Alcalá, los datos de investigación son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación. En general, es todo aquello que un investigador necesita para validar y certificar los resultados obtenidos en esa investigación y solo adquieren significado en el contexto de la misma. Es importante mencionar que los datos pasan por un proceso de clasificación que realizan los investigadores. La más común es la que los ubica entre datos cuantitativos y datos cualitativos. Una vez que seleccionemos el tipo de investigación que consultaremos, tendremos lógicamente diferentes resultados. Por un lado, los que son relativos a las cualidades. Este tipo de información está relacionada con el uso de adjetivos. Por ejemplo, un estudio cualitativo sobre los derechos de los animales tendría interpretaciones sobre las legislaciones, testimonios de especialistas, contraste de los aspectos principales de diversas legislaciones nacionales sobre ese tema. Todos estos son ejemplos de la información cualitativa. Y por otro lado, se encuentran los datos cuantitativos. Aquí, todo se trata de números. Por ejemplo, regresando al tema de los derechos de los animales, un estudio cuantitativo podría mostrarnos la cantidad de animales que son usados en la experimentación cosmética. Observemos la tabla en la diapositiva que aparece en pantalla, con las características principales de los datos cualitativos y cuantitativos. Del lado izquierdo, observemos los datos cualitativos. Lo primero que resaltaremos es que se utilizan particularmente para obtener una interpretación de los problemas. En cuanto a los métodos para recopilar este tipo de datos, se da principalmente a través de grupos de enfoque y preguntas de texto abiertas. Esto es, un grupo de personas que se reúnen por invitación para opinar sobre temas específicos. Imaginemos un análisis sobre los efectos de un programa de televisión, sobre una serie, la serie de moda. Para esto se puede organizar un grupo de enfoque. Esto es, se reúnen a personas con determinadas características, edad, sexo, estudios, y se les plantearán preguntas específicas acerca del tema a investigar. Se analizan las respuestas de este grupo de enfoque y así se puede saber la razón de éxito de la serie o qué espera la audiencia en una segunda temporada, por ejemplo. Los métodos de recopilación de datos cualitativos varían utilizando técnicas como entrevistas u observaciones. Por ejemplo, se pueden realizar entrevistas directas u observar las reacciones del público ante la aparición, por ejemplo, de determinado personaje o situación en un programa de televisión para analizar su impacto social. Realizar una entrevista o reunir un grupo de enfoque es todo un reto, pues hay que saber cómo diseñar la metodología, cuáles son las preguntas que nos llevarán a las respuestas que necesitamos
¿Y cómo invitaremos al público a participar? Volvamos a ver la información de los datos. Pasemos a la columna derecha. Y aquí aparecen los datos cuantitativos. Los datos obtenidos se pueden transformar en estadísticas utilizables. De ahí que los podamos llevar a porcentajes, representar en gráficos y comparar o contrastar acorde a nuestra necesidad. Por ejemplo, continuando con el ejemplo de las reacciones sociales de una serie televisiva, podemos medir los niveles de audiencia por semana en determinado horario o ver una comparación con otros programas. En comparación, los métodos cuantitativos de recopilación de datos se pueden aplicar a un mayor número de personas. En general, están diseñados para proporcionar resúmenes de datos, además de que su análisis toma menos tiempo, gracias a que usualmente hay herramientas tecnológicas que facilitan el procesamiento de la información. Existen diversos tipos de fuentes de investigación a las cuales acudir, dependiendo del tema a abordar y para el cual necesitemos respaldar nuestros argumentos. Por lo que es importante reconocer el tipo de datos a utilizar. Por ejemplo, si son datos de primera mano, es decir, son originales o no han sido manipulados o analizados. Datos procesados, que son aquellos que ya han sido manipulados, validados y organizados por el investigador. Datos analizados son los que han pasado por un proceso de depuración, análisis e interpretación por parte de los investigadores. Dependiendo del tema a tratar en una discusión, es como debemos preparar los argumentos y, por ende, seleccionar y discriminar la información que será la base para defender y sustentar nuestros argumentos con evidencias que expresen veracidad y conocimiento sobre el tema a debatir. Ahora veamos un ejemplo de cómo se lleva a cabo un panel de discusión y pongan atención en los argumentos que exponen los participantes. Empecemos. Un tema que ha sido motivo de discusión es la unidad de la lengua española que se habla en más de 21 países. ¿Es probable que la lengua española se convierta en varias lenguas y que lleguen a no entenderse entre ellas? En este panel nos acompañan mis compañeros, la maestra Gisela Hernández y el maestro Alejandro Pérez. Los saludo a ambos con mucho gusto. También es un gusto poder conversar al respecto. Sin duda, el Instituto Cervantes reporta en su informe 2020 que hay 469 millones de hablantes del español distribuidos en 21 países. Es decir, hay 21 oportunidades al menos de que estos grupos poblacionales poco a poco vayan separándose, puesto que cada país habla el español con sus regionalismos, con sus formas propias de expresión. No debemos olvidar que cada país tiene sus propias culturas que le confieren identidad propia al español. Claro, pero también hay que considerar los factores históricos que han permitido que el español se aglutine y se estabilice. Ralph Penny, filólogo inglés, nos muestra en su obra Gramática Histórica de la Lengua Española cómo el español ha sufrido al menos dos momentos de nivelación. El primero, en la Edad Media, cuando el habla de Toledo se volvió la forma más difundida de hablar el castellano. Y después, durante el siglo XVI, pues los grupos de colonizadores españoles permanecían largo tiempo en Sevilla. De ahí que el español americano se parezca al del sur de España. Esto muestra que el español es una lengua que históricamente tiende hacia la unidad. Congelados. Hagamos un pequeño alto en esta discusión para observar los datos que están apareciendo en este panel. La maestra Gisela está usando datos demográficos de carácter cuantitativo. Nos habla de un informe que se elaboró con base en una investigación documental que retoma los censos de población de los países hispanohablantes y con ello puede generar una cifra sobre el número de hablantes que tiene el español como lengua materna. En ese mismo informe
se revela la cantidad de países en los que el español es lengua nacional u oficial, que ayuda a reforzar la confianza en el primer dato. Los datos del maestro Alejandro, por su parte, son de carácter cualitativo. Él recurre a una información de una investigación sobre historia de la lengua. En esta investigación se mencionan datos históricos sobre el español en la Edad Media y a inicios del siglo XVI, que a su vez sirven al maestro para sustentar su argumento en favor de la unidad del español. Sigamos escuchando a los participantes en tan interesante disertación. Descongelado. Sin embargo, quiero hacer notar otro dato estadístico. Retomando el informe del Instituto Cervantes, hay 22 millones de personas que están aprendiendo español como lengua extranjera. Esto significa una presión adicional para que el español comience a fragmentarse. Eso equivale a un número igual al 5% de la población actual hispanohablante como lengua materna. Tienes razón en cuanto al dato, pero también lo podemos ver desde otro ángulo. El hecho de que 22 millones de personas estén estudiando español significa que tendrán que incorporarse a una de las maneras más difundidas de hablar español, lo cual apoya la idea de que el español seguirá siendo uno. Congelados. Aquí tenemos una situación peculiar. Ambos maestros emplearon el mismo dato de carácter cuantitativo, que se basa en encuestas sobre el número de estudiantes del español como lengua extranjera. Sin embargo, el uso que ambos hicieron es distinto y les permite apoyar su punto. La maestra Gisela usó el dato para afirmar cómo esa población de usuarios puede acelerar una posible fragmentación del español. En cambio, el maestro Alejandro usó para mostrar lo contrario. Como ven, muchos datos de investigación pueden servir para defender dos posturas opuestas, pero es la suma de nuestros argumentos la que hace que logremos un discurso más argumentado, más sólido, más persuasivo y, en resumen, más efectivo. Descongelados. Ya hemos probado nuestro punto. La unidad del español o su división tiene que ver con el respeto a la diversidad lingüística y, sin duda, es un tema de discusión que continuará abierto y sin una solución clara. ¿Se fijaron cómo algunos de los recursos que Yael nos compartió se utilizaron en este debate? ¿Recuerdan cuáles son? ¿Los identificaron? ¿Se usaron argumentos contundentes? ¿Se nombraron fuentes confiables? ¿Se presentaron datos cuantitativos y cualitativos? ¿Utilizaron recursos retóricos? ¿Qué tipo de fuentes usarían para que los argumentos tengan evidencias más veraces? Tengamos presente que los debates consisten en la confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. Regularmente, quienes se presentan a participar en ellos son especialistas en dicho tema, o bien lo prepararon con antelación consiguiendo argumentos válidos. Esto en forma de datos que están respaldados por investigaciones y con seguridad nos acercarán a ser más persuasivos. A diferencia de la mesa redonda, aquí la idea es influenciar para que el público apoye nuestra opinión. Recuerden que leer, resolver las dudas para comprender mejor y practicar la argumentación oral son herramientas que nos beneficiarán en diferentes momentos de nuestra vida. Aprovecho para sugerirles que cuando tengan que argumentar, ya sea al participar en un panel de discusión o una charla, planeen, organicen e investiguen. Pidan apoyo para que los escuchen, expongan sus argumentos, defiendan sus ideas de forma razonada y traten de convencerlos. Les sugiero que para reafirmar lo que aquí vimos, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Expresar de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema, para que cuenten con más elementos y podamos identificar datos de investigación como formas de validar.
Llegó el momento de despedirme, pero antes de hacerlo, les tengo un reto. Seleccionen un texto argumentativo sobre el tema que les atraiga. Identifiquen los argumentos y señalen los datos de investigación. Marquen los cualitativos con un color y los cuantitativos con otro. Finalmente, hagan una reflexión y redacten un párrafo donde expliquen cómo influyeron esos argumentos en su gusto o disgusto por la postura presentada. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión, hemos terminado y aún nos queda mucho por aprender. Les espero muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.